Hoy día tenemos 3 clases que fueron organizadas y la verdad es que la primera clase era de hematuria, la segunda era de cáncer de vejiga y la tercera de tumor renal. Y decidí invertir el orden principalmente porque considero que para poder entender un poco el estudio de la hematuria desde el punto de vista urológico, es mejor que veamos primero tumor renal, que veamos cáncer de vejiga y después la hematuria de una forma mucho más práctica y es más fácil de entenderla y van a recordar mejor. ¿Ya? Entonces voy a partir con tumor renal. Doctor, Dime. hola, mucho gusto. Mi nombre es Matías, soy delegado del quinto año de urología. ¿Ya? Mi pregunta es, ¿usted comparte los PowerPoint? Sí, no te preocupes, mira, yo comparto los PowerPoint, muchos no son exactamente igual porque tienen animación y video, pero yo Ah, ya, comparto los PowerPoint, probablemente se los envíe como un PDF y además de eso con algunas notas y apuntes de cosas que de repente uno se olvida de mencionar o cosas en las que yo creo que son más importantes y que son para que ustedes le den énfasis, sobre todo cuando lo veamos en la rotación allá en Victoria, y podamos conversar más de esas cosas. Así que no se preocupen, yo les voy a compartir las imágenes y la idea es darle una visión global de la patología y voy a hacer énfasis en las cosas que a mí me interesan, que ustedes puedan entender. Yo fui general de zona, 6 años, médico general harto tiempo, y entonces ahora yo estoy encargado de recibir, por ejemplo, la interconsulta de los pacientes, de los mismos colegas, y veo que hay de repente errores conceptuales, que son cosas básicas, que la idea es que no se repitan y las voy a mencionar también. Ya, pero respondiendo a tu pregunta, sí comparto el Power, así que no se preocupen por eso. ¿Ya? ya. ¿Ahí logran ver la presentación? No, no lo estamos viendo. ¿No? Me voy a disculpar porque este sistema no no lo había usado antes. Eh, ¿Y su número, el correo, me lo deja al final o le copio al doctor Chaulier nomás? eh, si quieres, te lo comparto con el doctor Chovieki como quieras, correo Ya, electrónico. ok, ya. Eh, Gracias. ya, sí, no te preocupes. ¿Ahí la ven? No, delante lo estábamos viendo, pero ahora no, por lo menos. Sí, sí, cierto. Avísenme si la ven. Ahora sí, doctor. Ya. Bueno, como les decía, entonces vamos a partir con cáncer renal. ¿Ya? Entonces, algunas generalidades sobre el cáncer renal. Un poquito. En cuanto a la epidemiología, es el 14º cáncer a nivel mundial. Chile tiene una incidencia de 7,4 por 100.000 habitantes. Es importante recordar que algo de énfasis que es una frecuencia que va en aumento la incidencia principalmente debido a que hoy día existen más métodos diagnósticos, hay más acceso a las imágenes, ecografía, escáner, ¿ya? Y eso ha permitido que se encuentren más tumores renales, ¿ya? Eh, en cuanto a la presentación, es más frecuente, casi todos los tumores de los que vamos a hablar hoy día, lo más frecuente siempre va a ser en hombre, duplicando o triplicando la presentación en el caso de la mujer. La edad promedio de presentación es más o menos como entre los 60 y los 70 años, ¿ya? Habiendo diferencia, la mujer se presenta un poco más tardíamente, pero en general es una patología del adulto mayor, ¿ya? Ahora, es importante recordar que existen tumores que son los esporádicos, que como en la mayoría de la oncología, la mayoría de las veces existen enfermedades que son de presentación esporádica y otras que son de presentación asociada a síndrome hereditario. O sea, hay un componente genético importante. Es bueno conocerlo, pero de lo más frecuente que vamos a encontrar son tumores renales que son esporádicos, que es el 95% de los casos. ¿Ya? Y para mencionar que cuando uno hace el diagnóstico, es en el momento en que el paciente por algún motivo llegamos al diagnóstico, ya sea por síntomas o por un escáner, una ecografía, la mayoría de estos pacientes, como 2/3, están en la etapa 1 de la enfermedad. ¿Ya? Cuando hablamos de etapas nos referimos a la etapa según el PNN, que tiene que ver con el tumor, con los números de ganglio o si el paciente está con metástasis. Después ustedes van a ver que en oncología el PNM se usa mucho y con eso tú clasificas a los pacientes por etapas.
No es el objetivo de esta clase, pero es para mencionarle que en la etapa 1, en el caso del riñón, que son enfermedades que están localizadas en el riñón, enfermedades que tienen buen pronóstico. Pese a eso, si se fijan, el 65% de estos pacientes va a ser diagnosticado en una etapa muy temprana y la sobrevida a 5 años es de más del 80%. Igual hay que acostumbrarse que en oncología, en todas las especialidades, van a encontrar que se habla harto de la sobrevida a 5 años, sobrevida libre de enfermedad, sobrevida libre de recurrencia. Esos conceptos hay que irse familiarizando porque muchos de los estudios están en base, para poder comparar tratamientos, por ejemplo, están en base a ese concepto, la sobrevida a 5 años. ¿Ya? Y cuando hablamos de etapa 4, por ejemplo, en todos los pacientes, son pacientes que ya están en una enfermedad avanzada, metastásicos, ¿ya? Y ahí la sobrevida cae, pacientes que tienen sobrevida a 5 años del 10%, ¿ya? Entonces es importante tratar a estos pacientes de forma precoz porque le mejoramos la sobrevida, ¿ya? Ahora, el tumor genitourinario con mayor letalidad, estamos hablando de pacientes que están diagnosticados con la enfermedad y que mueren a causa de esta, hoy día actualmente el tumor renal, ¿ya? Acá, por ejemplo, les voy a mostrar una gráfica, esto es una gráfica española, pero me pareció bien didáctica y siempre, por ejemplo, si ustedes logran ver, aquí, bueno, si ustedes ven, por ejemplo, el cáncer de próstata tiene una prevalencia que es súper alta, la línea amarilla, la incidencia, perdón, y se fija que la mortalidad realmente en proporción es más baja si lo comparas con riñón, que acá en riñón, si bien tiene una incidencia más baja, pero tiene una mortalidad más alta. Si lo comparamos con vejiga, lo mismo. Entonces, si bien se diagnostican menos pacientes, de estos pacientes potencialmente se mueren más, ¿ya? Ahora, de los factores de riesgo, yo creo que esto es algo importante recordar, sobre todo en la etapa que están ustedes, qué factores de riesgo son importantes y que están demostrados que hoy día condicionan esta enfermedad. Dentro de eso está la vía énfasis al tabaquismo, a la obesidad y a la hipertensión, que son los más frecuentes. Hoy día tenemos tasas de obesidad muy altas, hipertenso, y ya el tabaquismo ha ido en aumento. Esos tres factores de riesgo, cada uno por sí solo tiene asociado un hazard ratio de entre 1.5, incluso 1.8 o 2, según la literatura, ¿ya? Y otro punto importante es los pacientes con enfermedad renal crónica terminal, que algunos pacientes desarrollan algo que se llama enfermedad renal quística adquirida. Y de repente lo van a encontrar ahí pacientes que están en diálisis, con ecografías, con muchos quistes. Estos pacientes tienen riesgo de desarrollar tumores renales. Y aparte están los antecedentes familiares, que por ejemplo tener antecedentes familiares, un paciente con antecedentes familiares que tenga, por ejemplo, su hermano o un padre, un familiar, eso ya le toca como 2 veces el riesgo de generar un tumor renal. Y el tricloretileno, que es un solvente industrial, que lo menciono acá porque aparece en muchas partes, que ya en la práctica se sigue usando, pero en la práctica hoy día hay medidas de protección laboral para evitar la exposición, y está asociado también al desarrollo de cáncer. Hay más factores, pero estos son los más importantes y quisiera que recordaran los primeros 3 principalmente, ¿ya? Y mencionar que, a diferencia, por ejemplo, como en el cáncer de próstata existe el screening validado con antígeno prostático, con tacto rectal, acá en el tumor renal o en el cáncer renal no hay recomendación de hacer tamizaje en la población, ¿ya? O sea, no hay un examen que sea recomendado hacerle a todo el mundo y que ese, por el costo, signifique una cantidad suficiente de diagnóstico como para poderlo hacer una recomendación general. Entonces no hay screening, ¿ya? Además, esto no es para que se mareen, pero es para que sepan que esto puede ser tan complejo como lo quisiéramos ver. Yo no quiero que lo vean así, pero por lo mismo le voy a destacar lo importante, ¿ya? Hace poco cambió la clasificación de los tumores renales desde el punto de vista histológico, y es bueno que hagan la diferencia porque puede que lean textos antiguos donde todavía se hable de ciertos tipos de cáncer que ya no deberíamos mencionarlos, ¿ya? Aquí, importante, por ejemplo, hoy día los tumores se presentan como tumores de células renales. Aquí no nos referimos necesariamente a algo maligno. Y dentro de los tumores de células renales existen, el 80% son tumores de células claras. Esos son los más frecuentes, tumores de células claras. Dentro de esto, este es el que tienen que recordar. Está subrayado que el carcinoma de células claras. Eso es lo más frecuente que arrojan las biopsias, ¿ya? Segundo, en frecuencia, los tumores papilares. Y dentro de esto, el carcinoma de células renal papilar
Antes se hablaba de tipo 1 y tipo 2. Hoy día se habla de carcinoma de células renales. Estamos hablando de carcinoma, o sea, enfermedades malignas, ¿ya? Después están los tumores oncocíticos y cromófobos, que son el 5% de las biopsias. Y aquí lo importante es recordar el cromófobo, que después les explico por qué. Y también dentro de esta categoría hay un tumor benigno, que es el oncocitoma, que está ahí subrayado en verde, que también es importante recordar. Y después, menos del 1% son los tumores del túbulo colector, que tienen un mal pronóstico, que son los que están ahí, ¿ya? Por ejemplo, aquí hacerle énfasis que en cuanto al pronóstico de esta enfermedad, de los 4 que son malignos que se hay ahí, el tumor de células, si bien el tumor de células claras es el más frecuente, no es el que tiene mejor pronóstico. El que tiene mejor pronóstico, de estos que está acá, es el cromófobo, ¿ya? Ese tiene muy buen pronóstico, pacientes con sobrevida libre de enfermedad 90% a 5 años. Después viene el de células renales papilares, que tiene una sobrevida como del 85%, y después viene el de células claras, que igual tiene una sobrevida como del 80% a 5 años, y el carcinoma de túbulos colectores, más o menos el 50% de los pacientes ha fallecido a los 5 años. Afortunadamente es muy infrecuente. Y el oncocitoma, como les mencionaba, es un tumor benigno, no es un cáncer, y se considera hoy día que tiene excelente pronóstico, ¿ya? Eso es lo que hay que saber, el resto solamente solo para que sepan que existan. Los más importantes los que están subrayados y el de células claras, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista del diagnóstico, como les decía, la mayoría de las veces esto es un hallazgo imagenológico, fue casi una cosa por si acaso. Típico paciente que tenía dolor abdominal, alguien le pidió una ecografía y en la ecografía encontraron un tumor renal, con eso empezó el estudio. En cuanto a los hallazgos clínicos, en los libros siempre aparece que la triada clásica de la hematuria, sangre visible en la orina, masa palpable y dolor abdominal, pero esa triada clásica es muy infrecuente, muy infrecuente, ¿ya? Y en la práctica es como el 1%, y siempre hablo de una enfermedad más bien avanzada. Énfasis en el varicocele en el hombre. Si ustedes encuentran un paciente que al examinarlo tiene varicocele, generalmente el varicocele es esta dilatación del plexo venoso del lado izquierdo, que es frecuente encontrarlo como en un 20% de la población, en grado variable, pero si ustedes lo encuentran al lado derecho, o un paciente que tenga un varicocele que sea irreductible, o sea, que se acueste el paciente, deje de hacer valsalva y un varicocele sí que es grande, y sobre todo en el del lado derecho, siempre hay que pensar en que hay algo en el retroperitoneo que puede estar generando compresión venosa, y esta sobrecarga venosa manifestarse como un varicocele, ¿ya? Entonces, esos pacientes, varicocele del lado derecho, ecografía abdominal a lo menos, pensando en buscarle, ¿no tendrá un tumor renal? Esa es la pregunta que tienen que hacer. Y el edema de extremidades inferiores, generalmente es por compresión también de la vena cava, que muchas veces los tumores tienen compromiso de la vena cava, o síntomas por metástasis, que vamos a ver más adelante, donde metastizan y que pueden ser el debut de la enfermedad a un paciente que consulte con ciertos síntomas. Cuando los pacientes tienen síntomas sistémicos, por ejemplo, anemia, paciente muy caquético, baja de peso rápida, dolor óseo, eso estamos hablando ya de pacientes que están en una etapa avanzada de la enfermedad, y siempre acordarse que quizás puedan tener un tumor renal, estos pacientes, sobre todo si es hombre mayor de 60 años, fumador, hipertenso, obeso, recordar eso, ¿ya? Y existen también los síndromes paraneoplásicos, que lo que se refiere son manifestaciones que tienen que ver con el tumor, pero no son propias por contigüidad del tumor, ni por metástasis. Por ejemplo, si el tumor renal compromete el hígado por contigüidad y el paciente tiene ictericia, probablemente no es una manifestación paraneoplásica, porque está por contigüidad del tumor comprometiendo la vía biliar. Si, por ejemplo, un paciente tiene una metástasis en el húmero y tiene dolor óseo en el húmero, no sería un síndrome paraneoplásico porque tendría dolor asociado a una metástasis. El síndrome paraneoplásico tiene que ver con, por ejemplo, sustancias que libera el tumor a nivel sistémico, y que eso puede generar que los pacientes tengan síntomas. Y aquí es importante en el tumor renal que, si te fijan, el 15% puede presentarse con síndromes paraneoplásicos, y dentro de los más importantes de recordar son que pueden haber secreción de eritropoyetina, entonces los pacientes pueden tener poliglobulia, que van a encontrar el hematocrito alto, pueden tener también por liberación de paratormona, que puede producir hipercalcemia,
¿ya? Con los síntomas de hipercalcemia, también pacientes pueden presentar algo que se llama síndrome de Stauffer, que es una falla hepática asociada al tumor renal, ¿ya? Por sustancias químicas, interleuquinas que se liberan propias del tumor. Y también pacientes que pueden generar hipertensión arterial por también secreción de sustancias que pueden alterar el glomérulo, ¿ya? O sea, hipertensión, hipercalcemia, esos son síntomas paraneoplásicos, ¿ya? Y en el 30% de estos pacientes que son sintomáticos por la enfermedad van a tener síndromes paraneoplásicos, que muchas veces se revierten al tratar el paciente con lo que vamos a conversar ahora, ¿ya? Ahora, del laboratorio importante siempre pedir, si lo encuentran usted una ecografía, si van a ser los primeros que van a ver, o les llevo con un escáner, dice tumor renal, con eso es suficiente, el hemograma, creatinina, coagulación, función hepática, calcio, albúmina, ¿ya? Todo eso pensando que el paciente se pueda operar y también pensando en que ver si tiene algún síndrome paraneoplásico que haya que manejar mientras recibe el tratamiento, ¿ya? Esto no es necesario que lo sepan, pero el estudio genético de los tumores renales solo en algunos casos, pacientes con tumores en gente joven, con tumores que son bilaterales o tumores múltiples, o cuando hay un antecedente familiar donde él les dice, mi papá fue operado un tumor renal, o tengo un hermano con tumor renal, o tiene una enfermedad hereditaria asociada a tumor renal, ahí esos pacientes deben tener estudio genético. En la práctica hoy día no se hace, pero en Santiago sí, ¿ya? Está bien que lo sepan, pero no es necesario para el día a día y el manejo de lo que ustedes también. Ahora, el rol de la imagen, la ecografía, la mayoría de las veces es un hallazgo por el estudio de otra causa, como les mencionaba. Y aquí lo importante es la tomografía axial computada de abdomen y pelvis con contraste. Es importante porque permite determinar el tamaño, la localización, la relación que tiene el tumor con la vía urinaria, porque estos son tumores del parénquima, y además también permite clasificar los quistes, como lo vamos a mostrar igual ahora. La resonancia, la verdad es que tiene un rol solo desde el punto de vista urológico, pero no del manejo inicial, que a veces cuando queda la duda, la resonancia podría servir si es que hay un tumor grande, con un compromiso de un trombo tumoral de la cava, si quisiéramos ver si tiene invasión de la cava, nos podría ayudar. Y para diferenciar los quistes Bosnia, que vamos a hablar de ellos, que es importante que lo sepan. El angioTAC solo tiene un rol en pacientes que estamos pensando que quizás la cirugía va a ser muy difícil, con pedículos renales muy complejos, ¿ya? Que de repente los riñones tienen 3 arterias, 4 arterias, 5 arterias, arterias polares, y para planificar una cirugía quizás podría ser de utilidad, pero no se utiliza en la práctica y el PET tampoco se recomienda. Sí creo que es importante que sepan cómo se estratifica, que sería con un TAC de tórax, abdomen y pelvis, con contraste, y si los pacientes presentan síntomas neurológicos de inicio reciente, o pacientes con muchas metástasis en pulmón, hueso, ustedes deberían pensar en que también se debería agregar un TAC de cerebro, ¿ya? Ahora, esto es importante, saber dónde metastizan los cánceres renales, que el pulmón es lo más frecuente, después viene el hueso, ganglios linfáticos regionales, hígado, cerebro, ¿ya? Pero recuerden que pulmón y hueso es lo más frecuente, ¿ya? Aquí está una imagen que quería mostrarles, este es un paciente que tiene en el riñón derecho no sé si lo logran ver, ¿se ve el video? Sí, se ve súper. Ya. En el riñón derecho se veía un tumor renal. Y así se ve un tumor irregular, tiene el polo superior, y eso es un hallazgo en un escáner, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, este otro video, mismo, ¿ya? Aquí, otro video, que es para que vean cómo se vería en un escáner. Este es un riñón distinto, este es un paciente con un riñón, si se fija a los dos lados, un riñón multiquístico,
tiene quistes en ambos lados y un riñón atrofiado. Estos quistes de arriba son quistes simples que se ven como más hipodensos, con los bordes más o menos regulares, pero en el polo inferior del riñón derecho se ve una lesión ya sólida que capta contraste. Este es un paciente que tenía riesgo por ser una enfermedad multiquística, y de hecho aquí no importa mucho, pero también en la cava se veía que tenía compromiso tumoral. ¿Alcanzan a ver el cursor? ¿Se alcanza a ver el cursor? También se ve, sí. Ya. Este es otro escáner. Aquí lo que quiero que vean es que esto es un riñón con solo un quiste, paredes lisas, no tiene calcificaciones dentro, ya no capta contraste. Eso es un quiste simple, ¿ya? Del riñón, no es un tumor renal. Ahora, esto es importante, la clasificación de Bosniak, porque a ustedes les va a llegar informe y les va a decir quiste renal Bosniak tanto, y ustedes van a tener que saber qué hacer con eso. Y esto es una clasificación por escáner que se le da solo a los quistes, no es a los tumores, solo a los quistes. Y ahí existen 4 clasificaciones. La Bosniak 1 son quistes simples, como el último escáner, que son benignos, y si les llega eso, no hay que hacer nada. El paciente hay que avisarle que esto es normal y que no requiere seguimiento ni siquiera imaginológico. El Bosniak 2 es un quiste ya más complejo, y ya tiene septos, y tiene, se ven dentro del TAC, pero el TAC, no ecografía, TAC, y no tienen vascularización, y también son benignos. Pero aquí hay una subclasificación, si le dicen Bosniak 2F, F de follow, esos pacientes tienen que ir a seguimiento, y esos son los pacientes que ustedes deben derivar, pacientes con un Bosniak 2F, porque estos quistes complejos pueden ser que tengan un componente maligno como de hasta el 10%. Entonces estos pacientes hay que seguirlos con imágenes inicialmente, ¿ya? Eso se deriva, Bosniak 2F. Un Bosniak 3 y 4 ya son quistes complejos, que tienen densidad dentro del quiste, tienen nódulos, realzan contraste, y estos están asociados muchas veces a neoplasia en más del 50%. Por ejemplo, el Bosniak 4 ya un tumor prácticamente maligno el 90% de las veces, que ahí hay que operar a esos pacientes, ¿ya? Entonces recordad, ustedes derivan desde el Bosniak 2 en adelante porque requiere seguimiento por mayor riesgo de neoplasia, ¿ya? Ahora, la clasificación TNM, solo decirle que T1 y T2 son tumores que están confinados en el riñón. Los T3 son tumores que ya comienzan a salir del riñón, como por ejemplo el T3, aquí hay compromiso fuera del riñón, y este espacio entre el riñón y la grasa perirrenal, eso habla de que la enfermedad se salió del órgano. Cuando hay compromiso de la vena, también se salió del órgano. Cuando hay compromiso de la pelvis renal, la vía urinaria, también. Esas son enfermedades que ya están localmente avanzadas, y cuando hay compromiso que se escapa de la fascia esclerota, que sería esta fascia que incluye la grasa perirrenal, ya estamos hablando de una enfermedad avanzada, ¿ya? Solo recordar eso, como para tener una visión general de lo que es el concepto oncológico. Ahora, factores pronósticos. Es importante cuando encontramos pacientes saber qué pronóstico van a tener, y eso lo establecemos por varios aspectos anatómicos como el tamaño tumoral, ¿ya? Dónde están localizados y qué estructuras compromete, ¿ya? Por ejemplo, si puede ser un tumor pequeño de 2 centímetros, pero si está comprometiendo la glándula suprarrenal, o está comprometiendo la vena renal, o está comprometiendo la vía urinaria, estamos hablando de un tumor que, por más que sea pequeño, tiene un pronóstico peor que un tumor de 4 o 5 centímetros que no se sale del riñón, ¿ya? Los factores histológicos tienen que ver como yo les explicaba, y algunos que tienen mejor o peor pronóstico, de acuerdo al tipo histológico que son. Los factores clínicos tienen que ver con el estado general del paciente. Después van a ver ustedes que hay escalas para poder evaluar cómo están los pacientes en general, y no da lo mismo un paciente de 60 años muy funcional que un paciente de 80 años que ya está postrado por la enfermedad, que tiene baja movilidad. Esos pacientes igual es un factor pronóstico para determinar qué tratamiento le vamos a dar. Y hay los factores moleculares, hoy día en la práctica no se estudian, pero se sabe que existen ciertas alteraciones dentro de la biología tumoral que lo que hacen es tener peor pronóstico, ¿ya? Nosotros nos quedamos generalmente en los anatómicos e histológicos. Ahora, del tratamiento,
El tratamiento de los tumores localizados, o sea, tumores como de hasta 10 centímetros, son en la nefrectomía. Se puede intentar una nefrectomía parcial siempre que sea posible. Eso el siempre que sea posible va a depender de muchas cosas, y más bien de la experiencia del cirujano, de la localización del tumor. Si hay un tumor muy cercano a una arteria, es muy difícil poder hacer una cirugía conservadora, y muchas veces estos pacientes van a ir a la nefrectomía radical, ¿ya? El concepto de nefrectomía parcial es que puede ser abierta o laparoscópica, y aquí a grandes rasgos lo que se hace es que se accede al riñón, se controla y se identifican los vasos, la vascularización, se clampea la vascularización como para darnos tiempo, para que no sangre, se reseca el tumor. Una vez que se reseca el tumor, se pasan unos puntos de sutura. Todo esto se puede hacer por vía abierta, vía laparoscópica o vía robótica, ¿ya? Nosotros hoy día estamos, por lo menos en la Araucanía, haciendo esto con técnica laparoscópica la mayoría de las veces que sea factible hacer, ¿ya? Una vez que se hace la sutura del parénquima renal, de donde se extrajo el tumor, vamos a adelantar un poquito, se sutura el riñón completo. Una vez que se sutura el riñón, se desclampea la arteria, se pone una sustancia que es para generar hemostasia, y así preservamos la función renal y tienen mejor sobrevida estos pacientes a largo plazo, y les conservamos el riñón, ¿ya? O sea, siempre que sea posible se puede hacer una nefrectomía parcial. Y también por el lado tenemos la nefrectomía radical, que ya son tumores más grandes o tumores que están muy mal ubicados, tienen compromiso de otras estructuras. Aquí donde la cirugía parcial, por riesgo de dejar tumor, se decide sacar el riñón completo, ¿ya? Y las técnicas son iguales, puede ser abierta, como se hacía antes, laparoscópica o robótica si están los recursos disponibles. Y en este caso, lo que se hace directamente es que se controla la arteria, se corta la arteria. Estos son suturas mecánicas. Se corta la arteria, le cortamos la circulación al riñón porque lo vamos a sacar completo, y lo que hacemos es, bueno, se secciona la arteria y la vena, se secciona el uréter, y finalmente extraemos el riñón, y eso se envía a anatomía patológica, ¿ya? En este caso se preserva la glándula suprarrenal, que está pegadita. Esto es un diagrama, no es tan así, pero la glándula suprarrenal, si no está comprometida, siempre se intenta preservar. Eso es parte de la cirugía oncológica, ¿ya? Ahora, terapia ablativa, esto es importante que lo sepan que existe, pero hoy día existen también para tumores pequeños, T1A, que son tumores menores de 4 centímetros. Existen terapias que son conservadoras, como la crioablación, que es ablación con frío, que se pone a través de un mecanismo, se pincha el tumor y se congela, ¿ya? Y eso genera necrosis y destrucción tumoral. La radiofrecuencia, que es energía eléctrica de alta frecuencia. Está las microondas, que son energía electromagnética igual de alta frecuencia. Y hoy día también está la radioterapia estereotáxica, que aún hay evidencia insuficiente, pero son generalmente para tumores pequeños y tienen mayor tasa de recurrencia que la cirugía. Hoy día sigue siendo la cirugía la principal indicación por las vías de abordaje que comentamos recién, ¿ya? Por eso aún no son estándar y tienen todavía baja evidencia, y se recomiendan algunos pacientes frágiles o pacientes que no son susceptibles de operar, pacientes con problemas coronarios, pacientes anticoagulados, pacientes que por algún motivo no están en condiciones de ir a una cirugía. Se puede intentar estas terapias con un resultado oncológico levemente inferior. Ahora, este concepto del watchful waiting y la vigilancia activa es algo que tienen que conocer también, que existe, no necesariamente cuáles son las diferencias, pero que existe en oncología, sobre todo en cáncer de próstata también se usa harto, que la espera vigilante, que este watchful waiting, para pacientes frágiles, pacientes de 80 años, con insuficiencia cardíaca, o que tiene un EPOC, que se encontró, por ejemplo, un tumor de 5 centímetros que no sangra, que no le da ningún síndrome paraneoplásico, que fue un hallazgo, y un paciente que quizás por la insuficiencia cardíaca tiene una expectativa de vida corta, de 1 o 2 años, es un paciente que no vamos a someter a una cirugía, y uno se podría plantear hacer una espera vigilante si no tiene síntomas por el tumor, y plantearle que se quede con su tumor y no sobreestresarlo ni
estarle dando controles imaginológicos, y si eventualmente el tumor le da algún síntoma, una metástasis o sangre, bueno, se podría manejar el síntoma de forma paliativa, ¿ya? Entonces son pacientes en los que se espera la evolución normal de la enfermedad y no se hace nada, ¿ya? Ahora, la vigilancia activa se refiere al seguimiento de pacientes que son susceptibles de tratarse, son pacientes que tienen buena expectativa de vida, pero que quieren quizás retrasar el tratamiento, y eso se puede hacer en tumores solo, tumores pequeños, que sean tumores menores de 4 centímetros, porque se sabe que estos tumores pequeños pueden tener un crecimiento que es muy lento y que no va a pasar que un paciente de en 6 meses va a estar metastásico ni que la enfermedad se haya descontrolado. Se sabe que estos pacientes, tumores pequeños, menores de 4 centímetros, tienen un crecimiento que es lento y es predecible. Entonces estos pacientes pueden quedar en seguimiento con protocolos estrictos de control de escáner y ir viendo cómo evoluciona su enfermedad. Y si, por ejemplo, sabemos que los tumores de células claras tienen un crecimiento de 0,25 centímetros al año, los tumores de papilares, que son los segundos más frecuentes, tienen un crecimiento de 0,02 centímetros al año. No tienen que saber eso, pero son crecimientos súper lentos. Entonces, estos pacientes podrían ser susceptibles de manejarse solo si es que el tumor, por ejemplo, de un año para otro creció más de 5 milímetros, o que el tumor duplicó el volumen, o cuando ya el tumor pasa a ser de más de 4 centímetros, ahí ya no vale la pena seguirlo observando y uno podría plantear directamente el tratamiento. La gracia de la vigilancia activa es que el resultado oncológico es el mismo y lo que uno podría hacer es ganar tiempo de no sobretratar al paciente tan precozmente. Ahora, otro escenario, enfermedad localmente avanzada, o sea, un paciente que tiene un tumor renal independiente del tamaño, pero por ejemplo tiene compromiso de la glándula suprarrenal. Ese es un paciente que hay que hacer una nefrectomía radical, como les mostré en el último video, y además de eso, resecar la glándula suprarrenal, ¿ya? También pacientes que tienen compromiso con ganglios cercanos, si en el escáner se ven ganglios o en la cirugía se ven ganglios, también se resecan. Si no, no es necesario. Y la nefrectomía radical con la trombectomía de la vena cava, eso es algo que se puede ver como en el 5% de los tumores renales, y que es porque habitualmente cuando se presentan en la vena renal, a veces ese trombo se extiende hasta la cava, que es una cirugía más compleja de hacer y que también se puede conseguir. Quiero mostrarles esto para que sepan que en el fondo sigue predominando el manejo quirúrgico de los tumores renales en muchos escenarios. ¿Ya? Y está el escenario metastásico, el paciente que debutó con un tumor renal independiente del tamaño, que es la tipificación, como dijimos, le tomamos un tag de tórax, abdomen y pelvis, le encontramos tumores pulmonares, le encontramos a lo mejor un tumor cerebral o una metástasis ósea, ¿ya? Y estos pacientes, si están en buenas condiciones generales, paciente que está muy funcional, con buena capacidad cardiovascular, paciente a lo mejor puede estar incluso asintomático, si es un paciente que está en buenas condiciones de ir a cirugía, hoy día se ha visto que se benefician de ir igual a la cirugía, pese a que no vamos a poder resecarle las metástasis, en todos los casos se puede ir a plantear una nefrectomía, ¿ya? Y la terapia sistémica se refiere a fármacos, en este caso son inmunoterapia o inhibidores de tirosina quinasa, que esta terapia sistémica en general en el cáncer renal se reserva solo para el escenario metastásico, y esto puede ser previo a un paciente un paciente que fue diagnosticado metastásico, que no está en condiciones de ir a cirugía. Estos pacientes uno podría, como sabemos que no le podemos sacar el tumor porque puede estar adherido a otras estructuras nobles o porque definitivamente no está el paciente apto para ir a soportar una anestesia en cirugía, estos pacientes se pueden biopsiar, una biopsia percutánea, y demostramos que lo que tiene es un tumor renal, y con eso pueden ir a inmunoterapia, ya estos TKI, que son inhibidores de tirosina quinasa. Y según cómo evolucionen, pueden o retrasar la evolución de la enfermedad, o incluso, si mejoran las condiciones, podrían incluso poderse operar después, pero en la práctica estos pacientes no se operan y se tratan de manera paliativa, con sobrevidas que van entre el año hasta máximo los 5 años, dependiendo de cómo sean clasificados según ciertos scores que existen, ¿ya? Ahora, importante la recurrencia, paciente por más que se operen un tumor renal, sabemos que un porcentaje no menor va a recurrir, y que las recurrencias más frecuentes son dentro de los primeros 2 años, ¿ya? Entonces estos pacientes quedan con seguimiento después de la cirugía, escáner a los 3 meses, escáner a los 6 meses, porque sabemos que pueden volver a aparecer y las recurrencias generalmente son en el sitio operatorio.
¿ya? Y aquí la resección quirúrgica es lo que más conviene en estos casos, y a sacar la recurrencia que aparezca. ¿Ya? Ahora, mensajes finales: una patología con incidencia que va en aumento, que es multifactorial, hay varios factores de riesgo asociados, que son los que le mencionaba. Es importante conocer para el médico general el manejo inicial de la patología quística, cuándo se deriva, cuándo no, si hay un componente sólido, por ejemplo un escáner que les puede llegar, saber derivarlo al paciente, saber qué hacer, a lo mejor una etatificación inicial previo a la derivación, se les agradecería eso si se puede, y tener en consideración que la enfermedad localizada, actualmente la cirugía es lo que tiene la mejor evidencia, ¿ya? Los pacientes tienen que operarse después del escáner, con el escáner es suficiente para pensar en que hay que operarlo si hablamos de una enfermedad sólida, ¿ya? Las terapias ablativas, como le comenté, tienen resultados prometedores, pero todavía tienen menor efectividad para el control oncológico, y la sobrevida de la enfermedad localmente avanzada, cuando se salió el tumor del riñón, o cuando la enfermedad tiene metástasis, ha mejorado significativamente con los tratamientos nuevos, con la inmunoterapia y con los PKI, que son los inhibidores de tirosina quinasa, pero no logran la curación de la enfermedad. Eso. ¿Me escuchan? Sí, súper, súper. Ya. Mira, les propongo que si quieren, ahí no sé qué en el delegado ustedes decían, si prefieren, podemos seguir con la siguiente clase, que igual es como de unos 20 minutos, más o menos 30 minutos, en la de cáncer renal, perdón, cáncer vesical, o quieren parar, no sé, 5 o 10 minutos, no sé, ¿cómo prefieren hacerlo?